Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Una vez más estamos aquí en el bello Ecatepec de Morelos. Pues parece que la contaminación una vez más ya regresó. A no ser que sea bruma, pero yo veo así muy sucio por acá. Pero bueno, pues es cuestión de todos los días. ¿Qué le vamos a hacer? Pues hoy aquí en México es día de Reyes Magos. Todo el mundo estrenando sus juguetes. Todo el mundo estrenando sus pues lo que le pidió a los Reyes Magos. Aquí estamos en el bello Ecatepec hablando de los temas que siempre hemos hablado, de los temas que nos interesan, de los temas que nos ocupan. Pues nada, pues así estamos acá. ¿En qué nos quedamos la última vez? Estábamos hablando de no me acuerdo. Sí, de las infraestructuras que hacíamos o que se hacen aquí en México. Del mismo Carlos Slim, que ha sido como la sombra de estos gobiernos. Eso es una cuestión porque parece ser que gobiernos van, gobiernos vienen y el señor Carlos Slim pues se hace más rico, más poderoso. Pero bueno, desde un enfoque muy pequeño de las cosas, desde un enfoque muy muy peculiar, se puede decir que sí, de cierta manera el señor Carlos Slim pues nos ha echado la mano, ¿verdad? Con esta cosa de las infraestructuras. Por ejemplo, acaban de inaugurar un megadrenaje allá en el Distrito Federal. Se tardaron 11 años en hacerlo. Parece que la obra fue muy buena, fue muy ahora sí que parece ser que se le van a acabar las inundaciones sobre todo al Distrito Federal, al Estado o parte del Estado de México. Y tal vez eso sean infraestructuras que sí sirvan. Pero bueno, esperemos que realmente sirvan y que esa infraestructura no haya tenido pues corrupción, ¿verdad? Que es lo menos que se espera. Pero hay otras obras que obviamente pues no son no ayudan al país, que muy al contrario destruyen el tejido social. Y son esas obras que no se piensan o no tienen ningún propósito, como por ejemplo el que era el aeropuerto de Texcoco. Y yo por ejemplo estaba poniendo la vez pasada el ejemplo del sistema de transporte colectivo Metro, que llegó hasta Ciudad Azteca, que precisamente pues le cambió la vida a Ecatepec básicamente. Precisamente yo lo comparaba con bueno, yo que me acuerde, por ejemplo, allá yo vivía ahí muy cerca del metro, y todavía en los años 97, 98 conservaba sus tradiciones. Y ya después de que llegó el metro, pues ya todo eso se fue, ¿verdad? Ya todo eso como que... Ya Ecatepec se empezó a convertir en una ciudad.
Entonces muchas tradiciones, parte del tejido social, llega a sustituirse con las grandes infraestructuras. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso se da en todas partes, en el mundo. Por ejemplo, a veces tienen que inundar pueblos enteros o tienen que inundar algunas comunidades para hacer presas o represas. Eso se ha dado durante muchísimos años. Por ejemplo, estaba yo viendo que en Venecia, en Italia, están vendiendo casas a $1. ¿Quién sabe a qué se debe ese fenómeno? Bueno, yo he visto en documentales que, pues, no sé, la gente ya no quiere vivir ahí, ya no le agrada. A pesar de que es una zona turística y todo eso, Entonces a veces el tejido social cambia, ¿no? O sea, mucha gente de la que vivía ahí en Venecia se mudó a las ciudades, ¿no? A lugares más urbanizados. Entonces fue todo un movimiento social, una masividad que se dio en ese punto. La cuestión es que, por ejemplo, el sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México, creo que transporta 10 millones de pasajeros al día, algo así. Es precisamente que el sistema de transporte, en este caso el Tren Maya, pues va a transportar masivamente a personas. Eso cambia tu rutina de vida, eso cambia tu rutina de la vida cotidiana. Entonces, pues, obviamente, pues va a cambiar la familia. Ahí la cuestión es que muchas veces nos prometen, bueno, pues mira, si vas a tener un transporte, el día de mañana pues vas a poder ir a trabajar a otro lado y vas a poder llevarle el pan a tu familia. Pero eso tiene un precio. Eso tiene un precio, porque se van perdiendo muchas cosas, se va perdiendo el tejido social. El problema es que muchas de esas infraestructuras pues solamente repercuten en el bolsillo de los multimillonarios, ¿verdad? El sistema de transporte colectivo pues todavía lo maneja el Estado. Que aún así, fíjense, esa es una comparativa, porque el Estado mexicano, en este caso el Estado mexicano, muchas veces dice, mira, bueno, a veces se ve incompetente, ¿verdad? Porque no puede brindar un buen servicio, y eso lo podemos hablar, por ejemplo, de Telmex, ¿no? Que se le tuvo que dar a Slim para que lo modernizara. No sé, por ejemplo, Zedillo vendió Ferrocarriles de México. Entonces, a veces el gobierno no tiene los instrumentos necesarios para manejar una empresa. Por ejemplo, CFE, por ejemplo, la extinta CFE. Que por ejemplo ahí se decía que se vendían las plazas, ¿no? Y ya no se diga el ejemplo más obvio, que es Pemex. Entonces, muchas veces se tiene que hacer, ¿qué se tiene que hacer? Que el Estado tiene que venderle la empresa a un contratista, porque básicamente Carlos Slim es un contratista, multimillonario, claro, precisamente para que la pueda manejar, para acabar con la corrupción. Porque la gente es tan ambiciosa, tan avariciosa, que va y se sirve de las empresas paraestatales y se hincha de dinero, y la empresa o el pueblo, bien, gracias. Entonces, esa es una de las técnicas del gobierno, subcontratar empresas precisamente para que le hagan la chamba, precisamente para eliminar la corrupción. Pero ahí quien se hace de dinero, quien se hace multimillonario, pues precisamente algunas personas nada más. El problema de eso es que aumenta la desigualdad. Entonces, por otro caso, ahí el presidente estaba quedando como una persona de doble moral. Yo creo que es así, porque si no mal recordamos, Carlos Slim dice, bueno, y Carlos Slim también está quedando como una persona de doble moral, porque dice,
Si Andrés Manuel gana, yo me voy del país. Yo me llevo mis millones y me voy del país. Anda como por alrededor de los 60,000 millones de dólares de su riqueza. 60 y tantos mil. Y tal fue así que España le dijo, vente, mira, te vamos a dar el estadio. Un estadio le dieron para que rehabilitara, ¿verdad? Le salió chambita allá en España a Carlos Slim. Entonces España rápidamente le dio contrato. Pues ahí es una suerte bastante interesante de las cosas, porque ahorita Carlos Slim pues anda muy de la mano de, bueno, así como anduvo de la mano de Salinas de Gortari, de Zedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto, pues ahorita está de la mano del actual presidente. Entonces, para que ustedes más o menos vayan viendo el panorama de todas estas personas, entonces más o menos es así. Entonces, ya llega el momento de que Carlos Slim dijo, pues yo quiero mi aeropuerto, ¿no? O sea, ya como que ya se siente el dueño de las cosas, ya es como que ya se le sube a la cabeza. Entonces ya empieza el problema de ese tipo de personas que es tan ambiciosa. El problema de ese tipo de personas es que ya empieza a dañar el tejido social. Y precisamente la forma más eficiente de dañar el tejido social, pues muchas veces es haciendo infraestructuras que no valen la pena. Infraestructuras que marginan. Infraestructuras que rezagan a la población. Entonces, el presidente quiere construir un Tren Maya. Obviamente, pues la industria hotelera, la industria turística, pues está a favor de todo eso, ¿verdad? Aquí la cuestión es la siguiente, que ustedes saben perfectamente que pues todas esas zonas son zonas paradisíacas. Entonces pues muchas veces, pues ustedes saben, ya hay mucha droga, mucho narcotráfico. Entonces pues va a llegar todo ese tipo de cosas, aparte de que la misma infraestructura, pues imagínense, va a llegar el Tren Maya, allá toda esa península de Yucatán, parte de Chiapas. O sea, a muchas personas le va a cambiar la vida. Desafortunadamente todo, o la experiencia nos dice que les va a cambiar la vida para mal, no para bien. Aparentemente va a haber dinero, desarrollo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el presidente también tiene la idea de construir gasoductos, que precisamente también está Slim ahí metido, gasoductos hacia Chiapas, ¿no? Comprarle gas natural, o adquirir gas natural y vendérselo a Chiapas, precisamente para que salga de esa marginación, ese estado que siempre ha estado en la marginación. Entonces, el problema es que cuando te llega una infraestructura de esa magnitud, muchas veces lo que pasa es que te haces dependiente de ese tipo de cosas. En este caso, por ejemplo, aquí las autopistas en México son muy carísimas, son carísimas. Entonces la cuestión es que se tiene que pagar por 60 años. Entonces básicamente no solamente Carlos Slim, sino muchas otras empresas nos manejan ese esquema, ¿no? Yo te hago la autopista o la infraestructura y ahí me la vas pagando. Pero a veces son pagos grandísimos. El problema no es solamente eso, sino que nos hacen dependientes de su producto o de su servicio. El principio del mercado es precisamente inducir la dependencia del producto
Es decir, cualquier multimillonario, ¿qué es lo que quiere? Que pues transite su autopista, que use su aeropuerto, que use su gas, su gasoducto, que utilice su sistema de transporte, etcétera, etcétera. Quiere que no solamente te quiere vender la infraestructura, te quiere vender el servicio de por vida. O sea, es la ambición tras la ambición tras la ambición. Entonces la cuestión es que el problema, por ejemplo, en México es que hay muchas infraestructuras con precios sobregirados. Precisamente, por ejemplo, el presidente Peña Nieto mandó a hacer un avión de 200 millones de pesos, creo, que le es difícil vender al actual presidente. No sé si 200 millones de pesos o de dólares, pero la cuestión es que es un avión carísimo. Lo tenía en California y no lo pudo vender. No sé si sea por la marca, que es Boeing, que Boeing últimamente no tiene muy buena reputación. Pero por ejemplo ese avión, que se lo manda a hacer Peña Nieto, pues fíjense que es un avión que dice el presidente que no lo puede vender precisamente porque hubo mucha corrupción al adquirir ese avión. Algo así como que está salado el avioncito, ¿no? Entonces, pues supongo yo que ese avión es una prueba viviente de que muchas veces en este país se hacen cosas que simplemente no tienen por qué serlo. O sea, simplemente no tiene por qué. Un presidente mexicano no tiene por qué mandarse a hacer un avión de esa magnitud. Pero a veces precisamente ese avión es la prueba de que en este país muchas veces hacemos cosas que o queremos gastar en exceso dinero que no tenemos, ¿no? Por ejemplo, el aeropuerto de Texcoco pues es otro ejemplo. Digo, yo no sé los presidentes anteriores, pero los expresidentes de México parecían títeres de los intereses políticos, perdón, de los intereses de los multimillonarios, incluso de los estadounidenses, tal vez. Muchas veces el presidente o los presidentes estatales eran tan corruptos o siguen siendo tan corruptos que que parecen títeres de algo, de alguien, de alguna especie de élite. Entonces, pues sí es penoso, son cosas que el gobierno va a tener que ir poco a poco visualizando, va a tener que ir poco a poco viendo. ¿Y qué es lo que va a tener que hacer el gobierno? Pues es precisamente ir visualizando ese tipo de cosas que precisamente pues le han hecho tanto daño al país. Entonces el gobierno yo creo que tiene mucha tarea, precisamente porque parece ser que el gobierno se ha hecho dependiente de personas como Carlos Slim, precisamente pues para que le hagan la chamba. ¿Por qué? Porque el gobierno no pudo hacer su tarea. ¿Por qué? Porque era muy corrupto. ¿Por qué? Porque el gobierno se siente, o la clase burócrata pues no pudo con su propia corrupción y tuvo que subcontratar empresas
precisamente pues para que le hagan la chamba. Entonces, yo ayer descargué un reportaje precisamente de la de la falta de agua fíjense que ahí en el norte del país, bueno, en todo el país, básicamente en todo el país o en gran parte del país, hay falta o carencia de agua. Muchas de esas veces en el norte del país, se escucha mucho la carencia de agua, así como en otras comunidades. Pero allá parece ser que es un problema bastante delicado. Parece ser que ya llevan muchas décadas ahí con ese tipo de problemas. Entonces, pero son problemas bastante fuertes. Ayer estaba leyendo este reportaje y dice que allá tienen un problema, bueno, siguen teniendo un problema con el arsénico. Y muchas empresas se deslindan, como la empresa Peñafiel, del uso del arsénico. Precisamente yo vi un reportaje acerca de los Levarón, precisamente porque parece ser que ellos controlan algunos pozos de agua. Entonces, allá en el norte del país, parece ser que está librando una batalla, una guerra por el agua. Y el gobierno parece ser que no hace caso. Este problema del arsénico parece ser que ya tiene años, desde los años 70s, 80s. Entonces ya son varias décadas de ese problema y que el gobierno precisamente... bueno, aquí ya se ve que el gobierno en su núcleo pues es un inútil el gobierno. Ya se acabó Ferrocarriles, ya se acabó Telmex, Pemex, muchas empresas ya, CFE, perdón, Luz y Fuerza de Centro, la misma CFE ha tenido muchos problemas de corrupción. Pero el gobierno, por ejemplo, en el suministro de agua no ha podido, en el norte del país, no ha podido solucionar el problema. Se supone que en los años 80 vinieron extranjeros a ver el problema del arsénico en esos lugares. Estamos hablando de Durango, de Chihuahua, parece ser. Y venían a ver el problema del arsénico y ya los medios solucionaron, pero nada más pues había había quien les vendía agua potable a esas comunidades. Pero el problema es que pues a raíz de este reportaje pues se sabe que aún después de 37 años, decía, hay gente con cáncer o con muchas enfermedades, cáncer de páncreas, muchas enfermedades que se les dio. Entonces el gobierno parece ser que nuevamente, bueno, constantemente está dando de qué hablar. Parece ser que ni siquiera hay medicamentos para atender las enfermedades. Pero el gobierno, por otra parte, pues es muy corrupto, ¿verdad? Sí, es muy le da mucho dinero a personas como Carlos Slim, Salinas Pliego, Entonces parece ser que el gobierno completamente está, pues se puede decir que está enloquecido.
con esto de la corrupción. Parece ser que el gobierno no tiene ni pies ni cabeza, nunca lo ha tenido. Aquí tenemos un grave problema porque estamos hablando de las mínimas servicios que debe tener una población, que es el agua potable. Y precisamente allá en el norte del país pues hay una guerra por el agua. Hay muchos fenómenos similares, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Que el fenómeno del pueblo de Flint, que precisamente tiene mucha agua contaminada, etcétera, etcétera. Ya muchos ríos, lagos, lagunas de México están contaminadas precisamente por personas como el multimillonario Larrea, ¿verdad? Que precisamente ahí en el Mar de Cortés, acaba de derramar pues alguna especie de líquido es nocivo para la salud y para el medio ambiente. Entonces tenemos que el gobierno parece ser que no tiene la fuerza, precisamente no tiene el ímpetu, no tiene la capacidad, la cualidad de hablarle de frente a los multimillonarios, a las grandes empresas. Pues tal vez porque el mismo gobierno pues es igual de opaco, de corrupto, es uña y mugre de todas estas pues empresas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Texcoco pues tenemos a la Bonafont, que también parece ser que sustrae agua de los mantos acuíferos. Entonces, pues nada, o sea, las empresas transnacionales, pues en ese sentido son muy, son muy rapaces, ¿no? Allá en el norte del país yo también he escuchado acerca de Corona, de la Coca-Cola, de muchas empresas que sustraen agua de los mantos acuíferos precisamente para su producto, ¿verdad? Ya hemos dicho en lo anterior que el gobierno ya debería estar formulando, por ejemplo, en el caso de litio de Sonora, pues todo un esquema, todo un plan precisamente para que precisamente todo ese recurso natural realmente influya, ¿verdad? Realmente enriquezca a la región y no termine por romper el tejido social, en ese caso de ese municipio de Sonora. Entonces, por otro lado, no queremos una cosa así como la del Chapo Guzmán, que dicen que los norteamericanos, que tiene 14,000 millones de dólares y nadie sabe de ese dinero, y que ya hasta el presidente dijo bienvenido ese dinero, siendo que nadie sabe dónde está ese dinero. Es un sueño de dinero, es una metáfora de dinero. Ni siquiera el Chapo sabía que tenía ese dinero. Entonces hay que basarnos a cosas reales y no sueños guajiros, no sueños de Televisa, ¿verdad? Que no sueños de telenovelas. Hay que basarnos a cosas reales. Ya hay que dejar de pensar de que una infraestructura como un Tren Maya va a sacar de la marginación y de la pobreza a esos estados, a esos pueblos. Hay que dejar de pensar que Carlos Slim es la respuesta, o Salinas Pliego. Hay que dejar de pensar que el dinero es la respuesta para todo. Entonces, queridos amigos, yo los dejo por el día de hoy. Espero que le entiendan mi video. Espero hacerles conciencia en todo esto. El presidente de México está acostumbrado a hacer mucha infraestructura. No es lo mejor. El presidente de México cree que está en el Distrito Federal y que va a hacer sus infraestructuras.
sus puentes elevados, sus segundos pisos. Y el Distrito Federal lo hizo como quiso. No es tan fácil, no nada más es de... Pues les traigo puentes, les traigo trenes, les traigo carreteras. Ya, yo creo que ya de cierto modo el país ya está harto de las infraestructuras. Y más si son un elefante blanco, más si son infraestructuras que no dejan nada bueno. Más si son infraestructuras que las van a tener que pagar por 60 años o por 70 años. Más si son como de esas casas de Infonavit que dejan abandonadas, que solo compraron los terrenos, los hicieron y nadie vive en esas casas. Entonces toda esa infraestructura que se ha creado ya hay que pensarla 2 veces, 3 veces si es necesario. Realmente hacer el estudio concienzudo, que si se va a usar el puente, que si se va a usar el puente elevado, que si se va a usar el puente peatonal, que si se va a usar el estadio, que si se va a usar el aeropuerto, que si se va a usar el Tren Maya. Todas esas infraestructuras realmente deben ser estudiadas y concienzudas. Y ya no solamente hacer infraestructura porque tenemos que hacer votos para la siguiente campaña, para los siguientes 5 años o 6 años, o por la cuarta T o qué sé yo. Entonces nada más hay que apuntar ese tipo de cuestiones. Acuérdense de vigilar bien a sus gobiernos, a sus políticos, a sus multimillonarios. No los dejen ni respirar prácticamente. Todos somos responsables de todo esto, ¿verdad? Entonces, muy al pendientes y no hay que distraernos, ¿sale? Yo los dejo por el día de hoy, se cuidan mucho y bye bye.